Realmente el tema es un desgaste del sistema social en que estamos viviendo. Las preocupaciones fundamentales de la población tienen que ver con la vida, entendido esto, el tema primero, integridad, ¿no es cierto? El tema de seguridad, lo que usted ha señalado primero en relación al temor, a la intimidación que tenemos los habitantes, ni siquiera ya en querer salir, sino estar encarcelados en nuestros propios domicilios, porque salir a la puerta implica ya un riesgo. Y no digo en todas las zonas, los lugares, pero sin embargo nadie sabe realmente cuáles son las condiciones de desenvolvimiento del tema de la inseguridad. Incluso ahora, quizá al lado de nuestro hogar funcione un establecimiento comercial, un negocio, al que está siendo extorsionado o vacunado, y como este negocio no paga las vacunas, entonces le ponen una bomba y no solo destruye el negocio, sino destruye también nuestros hogares. Es decir, la situación es compleja en ese ámbito, pero también usted complementa algo muy importante. El tema empleo, el tema ingresos económicos de las familias ecuatorianas es muy difícil. La canasta básica ya no está por los 700 y algo, ahora está, me parece, por los 875 o algo así. Es decir, se ha perdido el poder adquisitivo de las remuneraciones y los ingresos de los ecuatorianos y cada vez el costo de la vida va subiendo. Esta inestabilidad socioeconómica se ahonda cuando tenemos dos fenómenos, ¿no es cierto? El uno político y el otro que tiene que ver con los fenómenos naturales. Esto del terremoto que existió recientemente, lo de Alausí y otros sectores también en Catamayo, me parece que existió algún derrumbe, es decir, esta situación de las inundaciones van complicando las relaciones de conectividad, de interrelación social que tenemos los ecuatorianos. Y el factor político que decía que es que mientras están disputándose el control del poder, pues la mayoría de ecuatorianos estamos abandonados, porque estamos abandonados, no tenemos políticas públicas que se ejecuten en función de resolver necesidades. Fíjese usted, en el caso de Imbabura nada más, son 6.000 estudiantes o jóvenes que postularon para ingresar a la universidad a un cupo de 1.200. Es decir, ¿dónde quedan los 4.800 jóvenes que no van a poder ingresar a la universidad pública? Y no por responsabilidad de las universidades públicas, sino porque no se han asignado los recursos necesarios para incrementar la infraestructura académica universitaria o para incrementar la docencia, ¿no es cierto? O las carreras, incluso en función de las necesidades y realidades territoriales. Usted acude a los hospitales, y esto sucederá en Loja también, no hay medicinas, ¿sí? El abastecimiento es apenas del 35, 40 hasta el 50%. En el mejor de los casos se ha hecho el 55% de abastecimientos de fármacos y medicinas en los hospitales públicos. Usted va a la seguridad social y ahora se habla de que habría recursos para pagar pensiones hasta 5 años aproximadamente, es decir, estamos hablando del 2028, ya estaría limitándose la posibilidad de pagar pensiones, más aún se complica el tema de la salud. Y hay propuestas incluso de eliminar el aporte patronal, por un lado, aumentar el aporte individual, dejar de que sea una afiliación patronal, sino más bien de que sea una afiliación individual, ¿no es cierto? Aumentar los años de jubilación, tal cual como está sucediendo en Francia y que ha convulsionado ese país. Estos elementos entonces son los que tienen a una población enferma, y no enferma precisamente de hipertensión, de cáncer, etcétera, sino de la enfermedad psicológica, emocional que ha alterado esta conducta. Los políticos pues están haciendo de las suyas con el juicio político y también con la corrupción en cada uno de sus espacios. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa hace 6.000 condecoraciones, pero no se aprueban leyes más allá de 40 que se han aprobado en favor del pueblo ecuatoriano. Eh, Habrá que esperar lo que decida la Corte Constitucional ya el día de hoy.
muchos suponen que por lo sucedido el día lunes, es decir, al no haber existido la mayoría respecto del primer proyecto que determinaba la no admisibilidad al juicio político, se supone, digo, que los 6 votarán el día de hoy con el otro proyecto que tiene que ver precisamente con la admisibilidad. Independientemente de que se dé esta sentencia a favor o en contra, porque si es a favor, vendrá el otro tema de la muerte cruzada, que ya el movimiento indígena dice y los sectores sociales no aceptarán una muerte cruzada, y también los asambleístas, y ahí vendría un caos. O si llegamos al juicio político y tendríamos al vicepresidente que asuma sus funciones. Bajo todos estos escenarios tendríamos una convulsión social. Es decir, si a los problemas iniciales que ha referido usted y los he referido yo, le aumentamos una protesta, una convulsión social, prácticamente tenemos un Estado fallido, doctor. Yo creo que hay tres temas, ¿no es cierto? El uno, lo de la Corte Constitucional. Yo tengo una interpretación distinta respecto a que los 6 que se opusieron a la ponencia de la jueza Núñez haya sido en contra del juicio político. Más bien yo creo que tenía que ver con el argumento, la fundamentación que la jueza presentó. No conocemos cuál es el tenor del contenido de la ponencia, pero sin embargo, a la espera de que la Asamblea Legislativa proporcione algunas actas o documentos, entre ellos la acta resolutiva del 20 de marzo del Consejo Administrativo de la legislatura, resulta que quizá ese fue un argumento que la jueza puso como preponderante dentro de su ponencia para hacerle inadmitible o inaplicable el juicio político. Pero sin embargo, entonces la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional determinaron de que ese no puede ser un fundamento que justifique una calificación o no calificación de este proceso. Yo creería de que hoy vamos a evidenciar de una u otra forma cuál es el análisis argumentativo principalmente de la Corte Constitucional y del ponente, este nuevo ponente que tiene junto con el presidente de la Corte Constitucional respecto a este juicio. Si es que pasa este juicio político a la Asamblea Legislativa, entrará nuevamente al Consejo Administrativo, luego a la Comisión de Fiscalización para la sustanciación, ¿no es cierto?, durante un poco más de 30 días, en la que ahí sí el presidente de la República podrá presentar los descargos correspondientes y luego obviamente pasará con cualquier informe de mayoría o minoría o los dos a discusión del Pleno de la Asamblea Legislativa. Vamos a suponer que la Asamblea Legislativa, primero, aprueba ya el tema del juicio político, es decir, se da todo este proceso, y si es que tiene la mayoría de asambleístas que están de acuerdo con la destitución, pues van a destituir al presidente de la República. Esa es una decisión desde el momento del planteamiento inicial, aunque yo creo que es importante hacer una observación en torno a esta disputa un poco ya de los compadres, tanto socialcristianos como la Revolución Ciudadana, con las acusaciones de sus líderes Jaime Nebot al uno y de Rafael Correa al otro, que puede dispersar, digamos, esa consolidación que había inicial de llevar a cabo el juicio político, porque definitivamente tanto en un sector como el otro sector tienen sus intereses en función de controlar el destino del país. Si Borrero asume la presidencia de la República, pues tendrá que continuar ese proceso y va a existir la convulsión social independientemente de que Borrero sea el presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque la solución a las problemáticas que tenemos son fundamentales y el corte o línea de gobierno o modelo de gobierno de Borrero va a ser el mismo quizá de Guillermo Lasso, con alguna, digamos, entrega de dádivas a los sectores, los segmentos poblacionales que se movilizan. En el otro caso, en el otro lado, el gobierno no puede aplicar desde el punto de vista jurídico la muerte cruzada, yo lo veo así, porque no hay causales, pues, ¿no es cierto? No hay una conmoción interna y quizá pueda aducir a que la Asamblea está limitando la ejecución del plan de gobierno, podría ser ese el argumento. Pero la muerte cruzada se da en base a esta conmoción interna gravísima que pueda existir. Ahora, políticamente, el gobierno de Guillermo Lasso puede hacer uso, en tanto las Fuerzas Armadas, principalmente, creería yo, le den el respaldo para que continúe en el ejercicio del mandato durante los 6 meses que le correspondería para gobernar mediante decretos ley.
Cualquiera de los dos casos, sea con destitución, sea sin destitución presidencial, sea con muerte cruzada, ¿no es cierto? Yo creo que la situación del país se va a convulsionar más aún. El anuncio de la CONAIE de movimientos o movilizaciones es ya un anuncio de que la situación de movilidad y lucha social se va a recrudecer. Porque en definitiva el problema no es que sea presidente el uno o sea presidente el otro, el problema es de que se den solución a las problemáticas que tienen los sectores indígenas y los involucrados en las luchas sociales. Como decía hace rato, si los indígenas, los sectores campesinos agrícolas, no tienen financiamiento para poder producir las tierras y van a seguir en la marginalidad, efectivamente van a continuar en la movilización. La Asamblea no tendrá la capacidad para legislar en tanto tenga un gobierno o un presidente que no esté acorde con el pensamiento de la mayoría legislativa. Y asimismo el gobierno no va a poder gobernar mientras no tenga una Asamblea legislativa que le permita aprobar las leyes que plantee desde el Ejecutivo. El problema está en el sector social, es decir, cada uno de los sectores, y esto lo he venido diciendo desde hace algunos meses, cada uno de los sectores va a buscar la aprobación, la solución a sus problemas desde lo particular, y eso puede llevar o conllevar a una unificación de intereses de unos sectores, campesinos, estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera, en función de la exigencia. Porque como decía hace rato, de 6.000 estudiantes en el caso provincial que pueden acceder a la universidad, solo acceden 1.200, los 4.800 jóvenes van efectivamente a sumarse en todo el contexto nacional a esta necesidad de acceder a la educación superior y van a movilizarse. Si se pretende eliminar el 40% de aportes a la pensión jubilar, se pretende eliminar el aporte patronal a la afiliación a la seguridad social, se pretende aumentar la edad de jubilación o los aportes de los afiliados a la jubilación, al seguro social, resulta que va a convulsionar. Es decir, yo creo que en alto grado va a tener que existir una política de mediación, principalmente en la ejecución de políticas públicas, utilizando los recursos económicos que están en la reserva monetaria, que se habla de más de 10.000 millones de dólares que estarían guardados por parte del Estado para garantizar el pago de la deuda externa, que es el dogal que siempre hemos dicho está reteniendo el desarrollo de este país. Bien, doctor, por las causas que se den el día de hoy y veremos qué sucede el día de mañana, cuáles son las respuestas y cuál es la hoja de ruta que nos toca seguir de aquí en adelante frente a este país convulsionado, desinstitucionalizado y que quizás podría llegar al caos con cualquiera de las decisiones que tome hoy día la Corte Constitucional. Algo que lamentablemente no queremos porque sabemos muy bien que esto no va en beneficio de la gran mayoría de los ecuatorianos, sino en beneficio de los grupos que ostentan el poder, tanto político como económico. Esperemos a ver qué pasa, cómo sale el sol el día de mañana y seguiremos conversando. Le dejo para su mensaje final, doctor, agradeciendo su presencia. Muchas gracias. Este es lamentablemente el escenario que estamos viviendo, ¿no es cierto? Lamentablemente también debo decir de que está sometiendo a la desesperanza y a la falta de oportunidades y espacios para la mayoría de los ecuatorianos. La confrontación política, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de políticas públicas para atender a los sectores sociales y un acumulado económico que está haciendo daño mientras las necesidades acrecentan, los recursos económicos se reducen a marginalidades como es la deuda externa. Yo sé que es importante el tema de la deuda externa, pero hasta ahora yo creo que en las provincias y en el país no hemos visto obras producto de esa deuda externa que ha acrecentado prácticamente la dependencia hacia los organismos internacionales. Aspiremos, como usted señala, a conocer qué es lo que pasa el día de mañana o el día de hoy, en la tarde ya, sobre el tema del juicio político y cómo también desde el escenario social se genera la respuesta desde el punto de vista de las organizaciones de los movimientos sociales. Un gusto saludar con ustedes.